Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Querido Francisco, qué gusto verte ahora en 3D. Mario, es un gusto finalmente estar de nuevo en el mismo espacio contigo. Me decías que hace una pandemia que no nos veíamos en persona. En persona. Pues qué gusto tenerte acá. Es que además nunca has dejado de estar en este tiempo, pero ahora físicamente. Y platicábamos ahorita antes de entrar al aire, un mes muy complicado, el mes de junio. Ahorita vamos a entrarle a los datos. Pero más que los datos, los hechos de los últimos días. Tienes el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán, secuestro de personas en el estado de Chiapas. Tienes líderes políticos asesinados en el estado de Sonora y en el estado de Guerrero. Y así podríamos ir estado por estado. Los clandestinas coches bomba en Jalisco, el vehículo que explota en Celaya, donde hay 10 guardias nacionales heridos. Lo de Celaya, de la policía municipal, que van y están matando. Sí, hay una descomposición que queríamos revisar contigo para decir, a ver, ¿qué tanto lo que vemos son casos aislados o qué tanto esos casos son reflejos de la problemática que se está viviendo? A ver, yo creo que primero hay que hacer un recuento un poquito histórico de decir, terminamos el sexenio de Calderón con 7 estados en una situación conflictiva, recordarás. En ese momento había un país que tenía problemas de secuestro, que tenía problemas de extorsión, pero tenía principalmente problemas de narcotráfico. 2012 estamos hablando. Estamos hablando de 2012. Al final del sexenio de Calderón recordarás que había una disminución acentuada de los delitos. Sobre todo los primeros 2 años de Peña. Exactamente, los primeros 3 años de Peña fueron muy buenos. De hecho, desde 2011, desde mediados de 2011 hasta 2016, abril 2016, tenemos esta baja constante todos los meses. Pero a partir de ahí se desata la violencia y cierra el sexenio con por lo menos 15 entidades en una situación crítica, o sea, casi la mitad del país. Hoy tenemos por lo menos 4 entidades que están en condiciones aceptables. 4 nada más. Todas las demás. Yucatán, Campeche. Campeche ya no tanto. Campeche es uno de los estados en donde más ha crecido el delito. Pero indudablemente tenemos el caso de Durango, que es un caso que se sostiene todavía. Coahuila, que es el gran caso de éxito. Baja California Sur, que es un estado con buenas condiciones. Y el caso de Yucatán. Quitando todos los demás, precisamente puedes hacer un recuento en donde, por ejemplo, en la zona central del país, la Ciudad de México y el Estado de México tienen principalmente problemas de tipo de delitos patrimoniales. Pero la violencia, esa violencia de la que estamos haciendo un recuento, sí aparece por primera vez en algunas entidades. Chiapas, los últimos años, sabemos que siempre ha tenido complicaciones, sabemos que había pero una más una problemática social. Exactamente. No de delincuencia organizada. Ajá, comunidades que estaban inconformes, que tomaban decisiones al margen de la ley, pero que al final no llegaban a violentar el marco jurídico y sobre todo no veíamos un caso como este de 16 policías privados ilegalmente de la libertad. Y un presidente que dice los voy a acosar con sus mamás y con sus papás. O sea, sí tenemos una situación que me parece, el recuento de esta semana es solo la fotografía de una serie de cosas que se han dejado de hacer y que se han hecho, y las que se han hecho muy mal. ¿Qué se hizo muy mal? Desaparecer Policía Federal y crear una Guardia Nacional que no tiene hasta la fecha ni capacidades, ni pies, ni cabeza. Es una Guardia Nacional en donde el perfil de quien la compone es muy diferente al que teníamos en Policía Federal en términos de formación y profesionalización. Son personas que no han recibido una capacitación adecuada. Tú recordarás que Policía Federal tenía 14 meses de formación antes de salir a las calles formalmente. Aquí estamos hablando de pocas horas, en los pocos casos que tenemos la certeza que alguien les explicó algo. El argumento del presidente, y lo repitió ayer en su evento, es ya no es un narcoestado, la policía estaba al servicio del narco, García Luna, lo que le hemos escuchado al presidente para descalificar. Pero digamos, en ese sentido, esto ya no es así, esta ya está limpia. Pero si así fuesen, ¿dónde están esas personas? O sea, ¿por qué García Luna fue una persona investigada y sancionada en Estados Unidos cuando el presidente tenía toda la evidencia de él aquí en México? Y él y una serie de personas más que estuvieron a su lado, porque pues, tú sabes que nunca puede ser una persona que es corrupta, es una red. Entonces, ¿dónde están esas personas detenidas? ¿Dónde están esos cambios generacionales? Muchas de esas personas que estaban ahí ahora siguen estando en la Guardia Nacional o están en la Fiscalía General de la República o están en policías estatales. Entonces, tal vez
si ese fuese el argumento, lo único que pasó es que se reconfiguró. Pero si este ya no es un narcoestado, y probablemente ya no es un narcoestado, porque no estoy seguro que el principal negocio en México que tenemos de la delincuencia es el narco, yo estoy convencido que en este momento el delito que más afecta a los ciudadanos y que más genera recursos a la delincuencia es la extorsión. Pero si no es un narcoestado, entonces ¿por qué va tan mal? ¿Por qué los peores años en materia de violencia son los de esta administración? Y no solo estamos hablando de homicidios que están en máximos históricos, estamos hablando de 115,000 desaparecidos, estamos hablando de privaciones ilegales de la libertad y de evidencias que no están registrando los delitos. Por ejemplo, hace un mes y medio aproximadamente, recordarás el caso de estos ciudadanos mexicanos de Guanajuato que viajan hacia Coahuila y son privados de la libertad en las carreteras de San Luis Potosí. Esas 13 personas se paga el rescate y solo hasta que se paga el rescate y no las liberan, la autoridad se da la tarea de buscarlas. Las busca y encuentra otras 105 personas que no estaban ni siquiera denunciadas como privadas de la libertad. Nosotros hicimos una solicitud de transparencia porque esos números no aparecían y nos dicen, sí aparecen. Entonces, finalmente nos dan un desglose la Fiscalía y no solo los números no aparecen oficialmente, pusieron nada más a 9 personas secuestradas y luego las otras, supuestamente 122, que entonces también ya ahí no coincidía el número, nos las desglosaron en otras privaciones ilegales de la libertad, pero cuando haces la suma te sale 307. Entonces quiere decir que el problema es un problema mucho más grave de lo que estamos viendo porque pocas semanas después se da exactamente el mismo caso en Sonora. Ahí sí reportaron, y tengo que reconocerle al Estado, que sí reportó adecuadamente el secuestro de esas más de 100, creo que fueron 138 personas. Pero hoy, por ejemplo, el problema del secuestro es un problema que estamos viviendo muy fuerte y que no está atacando, no es el secuestro que teníamos en los años 90, al inicio de los 2000, en donde eran perfiles altos, eran gente de una situación socioeconómica muy acomodada. Hoy son secuestros por pocos miles de pesos, en donde secuestran a mucha gente. Y obviamente si tú secuestras a 100 personas y le cobras 3,000 pesos y la liberas 5 días después, tienes muchos menos riesgos, es gente que no denuncia y finalmente te haces de una cantidad enorme de dinero. Entonces hoy lo que tenemos, insisto, es una serie de acciones mal hechas y una ausencia de estrategia, recortes presupuestales sin sentido, una serie de fallas de la Fiscalía. Oye, tenemos entre 60 y 80% menos decomisos de armas, de dinero, de efectivo, de droga, de lo que sea. Entonces, tú tienes una Fiscalía que no está operando, los estados desmantelados y la Guardia Nacional que no funciona. ¿Dónde pueden consultar los amigos que nos están viendo información como la que nos En nuestra página www.onc.org.mx y los invito particularmente a que vean el estudio de extorsión porque ahí sí te explica por qué hoy secuestran a policías, porque hoy hay asesinatos políticos, porque hoy explotan autos en Celaya. Gracias, Francisco, como siempre.